Muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos. En nombre de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, les damos la más cordial bienvenida al primer encuentro SNMPE, denominado Generación de Empleo, Producción Nacional y Situación Laboral. El encuentro de hoy se inicia a las 9 de la mañana y durará aproximadamente hasta las 10:15. Les recordamos que pueden colocar sus comentarios durante el evento en el botón de preguntas y respuestas que ofrece la herramienta Zoom. Para empezar, agradeceremos las palabras de bienvenida de la directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Ángela Grossi. Adelante, Ángela. Gracias, Mariana. Muy buenos días con todos y bienvenidos a nuestro primer encuentro SNMPE, un espacio que el gremio ha decidido implementar periódicamente para abordar los temas de interés en nuestros sectores y poder escuchar distintas voces y opiniones. Este primer encuentro tiene como tema generación de empleo, producción nacional y situación laboral. Sin duda, es un tema fundamental, no solo para el sector empresarial, sino para todos los peruanos, y sobre el cual tenemos mucho que trabajar. Desde la sociedad consideramos trascendental contribuir a un análisis técnico y objetivo sobre el tema, dado que las medidas que se vienen implementando implican cambios sustanciales en la política laboral. Para el sector empresarial, y no solo el sector privado, sino también las empresas públicas, es fundamental que las decisiones laborales se tomen en el marco de un diálogo tripartito entre empleadores, trabajadores y Estado. Quiero agradecer en nombre de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía al moderador y a los panelistas por participar en este encuentro. Gracias a Augusto, Pablo, Ana María y Lucho. Estoy segura de que con sus reflexiones y experiencia aportarán los elementos que debemos tener en cuenta para analizar adecuadamente la situación. Gracias a todos. Muchas gracias, Ángela. A continuación, le vamos a dar la bienvenida al moderador de nuestro evento, Augusto Tausen. Augusto es abogado y periodista y cuenta con diversos programas de especialización en Cambridge, Columbia, Harvard y Stanford. Es fundador y curador principal del Comité de Lectura y anteriormente ha trabajado en empresas privadas y medios de comunicación. Es miembro además de organizaciones como Líderes Más Uno, Perú Sostenible, Empresarios por la Editación o CUNA. Adelante, Augusto. Gracias Mariana, gracias Ángela también por la invitación. Va a ser una mañana bastante interesante con un tema de discusión que es indudablemente complejo, ¿no? Que despierta muchas sensibilidades, pero que es importante discutir, así que agradezco que la sociedad esté generando la oportunidad para poder tratarlo. Naturalmente cuando hablamos de temas de empleo y temas laborales estamos hablando de asuntos que requieren manejar ciertos equilibrios que son bastante complicados, ¿no? Y precisamente porque se trata de equilibrios,
podríamos decir que nunca nadie está pues al 100% satisfecho, sino que todos tenemos que ver hasta qué punto, digamos, cedemos para encontrar ese justo medio, digamos, que nos permita llevar las cosas de la mejor manera. Pero al mismo tiempo es bastante evidente, y vamos a hablar de eso un poco ahora también, que cuando los temas vinculados al mercado laboral o al empleo son mal regulados o regulados de manera antitécnica, los efectos pues pueden ser muy perjudiciales, ¿no? Ya tenemos, digamos, en los últimos meses varios temas en particular que han despertado discusiones muy intensas. Precisamente por esto, yo justamente les iba a plantear a nuestros panelistas que abordemos al menos dos de ellos que han sido muy controversiales en los últimos meses, como el tema de la tercerización, que por supuesto es bien relevante también para el sector minero energético, también el tema de la sindicalización y la negociación colectiva, que son ambos temas que han motivado recientes regulaciones por parte del gobierno, y en general que podemos discutir hacia el final también sobre la agenda laboral general del gobierno y qué impresiones tenemos sobre ella o cómo podríamos sugerir que sea mejorada o modificada. Así que dicho eso, voy a presentar muy rápidamente a nuestros panelistas. Tenemos primero con nosotros a Pablo Lavado, vicedecano de Economía de la Universidad del Pacífico. Él es profesor asociado, además director de la Maestría de Economía de la Escuela de Posgrado e investigador del CIUP. Es doctor en Economía y máster en Economía y Finanzas por el Centro de Estudios Monetarios y Financieros CENFI de España y licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico. Además se ha desempeñado como asociado profesional en el Banco Mundial y como investigador asistente en el Banco de España y en el CENFI. Luego, en segundo lugar, tenemos con nosotros esta mañana Ana María Choquehuanca. Ella es presidenta de la Asociación PYME Perú, empresaria con más de 20 años de experiencia en el sector privado y público. Actualmente preside el Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Gremios de Pequeña Empresa, Asociación PYME Perú, como les decía. Es vicepresidenta también de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales y Privadas de Perú, CONFIEP. Ha sido ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en el 2017 hasta el 2018 y congresista de la República entre el 2016 y el 2019. Y finalmente tenemos también con nosotros esta mañana a Luis Binatea, socio del estudio Binatea y Toyama. Ha sido miembro de la comisión técnica encargada de analizar y revisar la implementación de la Ley 29497, que es la nueva Ley Procesal Laboral. Es profesor universitario desde 1991 y se ha desempeñado como socio director en todas las firmas en las que ha sido socio, autor de varios artículos académicos y libros, entre ellos la Guía Laboral, que escribió con el doctor Jorge Toyama, que es el libro laboral más vendido en la historia del Perú. Me acabo de enterar yo de eso, felicitaciones Lucho. Y vamos a empezar con nuestro panel esta mañana. Les decía que podemos ir, digamos, hay una cantidad de temas que podríamos estar discutiendo alrededor del empleo y el mercado laboral. Por supuesto, en 1 hora y 15 minutos no nos va a alcanzar para tratar todo, pero vamos a guiarnos un poquito por los temas quizá de interés más coyuntural, ¿no? Habida cuenta que tenemos seguramente una audiencia bastante diversa que nos está escuchando esta mañana, y yo quería plantearles en primer término que discutiéramos un poquito sobre este tema de la tercerización, que ha generado bastante conversación en los últimos meses. Y quisiera empezar con Pablo, para que nos compartas, Pablo, una perspectiva quizá más económica para entender de qué hablamos cuando hablamos de la tercerización, ¿no? Porque de repente algunas personas se imaginan que esto es algo medio extraño, medio una suerte como de injerto que no debería existir y que sin embargo existe, ¿no? Yo quería preguntarte si es verdad eso, o en todo caso la tercerización es algo más bien positivo para la economía o que hace sentido, digamos, en una economía como la peruana. Bienvenido, Pablo, y te escuchamos. Muchas gracias, Augusto, y gracias también por la invitación para estar aquí, al costado también de Ana María y Luis. Mira, la tercerización es un equilibrio que viene como consecuencia de las características que tiene un mercado laboral. Podemos tener una combinación entre lo que es la tercerización, la completa tercerización de la economía o la completa integración de la economía, ¿no? Y lo que tenemos en el Perú y en el mundo es distintos niveles de integración y de tercerización. Y esto depende, como te dije, de algunas características del mercado de producción y laboral de cada país, de cada contexto, de cada región. En particular, tres características. La primera es la diversidad de riesgos que enfrenta una empresa y cómo se protege ante estos riesgos. Lo segundo es la disponibilidad
de contratos o modos de contratación laboral que existe en ese contexto. Y lo tercero es cómo se distribuyen las firmas, cuántas firmas hay en la economía. Y lo que tenemos en el Perú es que la magnitud de los riesgos que enfrentan las empresas y los trabajadores en el Perú tiene que ver con cómo acceden estos al mercado financiero. Y con poco acceso al mercado financiero, el grado cómo pueden responder a estos riesgos es muy bajo. Lo segundo es que hay un montón de modalidades de contratación y en particular si es que una empresa quisiera tener dentro, quisiera integrarse, quisiera tener en planilla a todo este conjunto de masa laboral, saldría súper costoso y poco flexible. Y lo tercero es que no tenemos, en la economía peruana no tenemos muchas empresas grandes, tenemos pocas empresas grandes. Y esto como consecuencia pues de la legislación laboral, la legislación tributaria, que hace que las empresas medianas, pequeñas y microempresas se queden atrapadas en un equilibrio. Con estas tres características entonces, es natural pensar que en el Perú haya la tercerización, exista la tercerización como un equilibrio, en donde ¿qué cosa está pasando? Se está diversificando el riesgo para protegerse ante shocks de demanda y shocks de ingresos, se está buscando la manera menos costosa y más flexible de contratación y además pues existe una gran cantidad de empresas que están especializándose para ofrecer un determinado servicio. El BCR sacó un informe hace poco en donde menciona que la tercerización en el Perú estaría siendo positiva porque lo que hace es generar especialización, ventajas comparativas, generar eficiencias en esa especialización, economías de escala y por lo tanto aumento de productividad y que esto finalmente se traduce en un aumento de ingresos por parte de la empresa y un aumento de ingresos también por parte del trabajador. Casos contrarios de evitar la tercerización, como Ecuador, Bolivia y México, han generado todos los efectos contrarios y en lugar de proteger al trabajador, lo que han generado es menos empleo y una caída en promedio de los ingresos. Gracias, Pablo. Voy a pasar ahora con Luis para entrar un poquito al análisis más legal, ¿no? Porque cuando se habla de tercerización, yo entiendo por lo que justo comentaba Pablo que hay razones por las cuales esto hace sentido, en tanto le da más flexibilidad al mercado laboral, pero la palabra flexibilidad es una palabra muy cargada, digamos, en la discusión laboral, ¿no es cierto? Ideológicamente. Y de repente, cuando pensamos en este tema, algunas personas dirán o pensarán que es una discusión que está dividida en, digamos, entre dos polos, ¿no? O permites con absoluta flexibilidad la tercerización, en cuyo caso casi que ni siquiera proteges, digamos, a quienes son objeto de esta modalidad, ¿no es cierto? O la vuelves muy rígida, llevando consecuencias negativas, un poco como Pablo mencionaba de algunos países que han ido por el camino de la excesiva rigidez. Lo que yo te quería preguntar es, ¿cuál es la forma idónea, digamos, de regular el tema de la tercerización? Si es que hay alguna manera de hacerlo que represente pues un mejor punto medio y ahí entrando un poquito más a, digamos, analizar lo que ha hecho, digamos, el gobierno recientemente, que es introducir una nueva regulación en este tema, ¿no? ¿Cómo tú lo plantearías? Mira, si tenemos que pensar acerca de qué tan razonable puede ser esta regulación, yo te diría que a mí no me parece en principio razonable, ¿no? Y no lo creo porque detrás de la regulación existen por lo menos tres motivaciones, así es como lo ha declarado por lo menos el Ministerio de Trabajo, ¿no? Primero, reducir los enormes casos de fraude que han señalado que existen. En segundo lugar, eliminar las diferencias remunerativas que hay entre los trabajadores de la empresa principal y los trabajadores de la contrata y que no se afecten derechos constitucionales, derechos, por ejemplo, como los de negociación colectiva. La verdad es que si uno encuentra que las empresas contratistas son verdaderamente autónomas, es decir, tienen una plena entidad y cumplen no solamente los requisitos formales y legales que establece el gobierno, sino que además cumplen su propósito económico, la posibilidad de que los tres casos o las tres razones que han sido mencionadas por el ministerio aparezcan se reducen significativamente o desaparecen.
La primera cuestión. La segunda es que ese debate, o por lo menos el planteamiento del ministerio, generó un debate años atrás. En el año 2014 se planteó una demanda de inconstitucionalidad contra la ley de tercerización. Y el Tribunal Constitucional señaló que estos tres motivos, estos justamente los que se han utilizado, no estaban presentes ni podían ser afectados por la norma. Primero, porque ella tiene regulaciones que contemplan el respeto de esos derechos, y en segundo lugar, porque no hay evidencia de que estas afectaciones ocurran. Y esto es lo que me lleva a pensar, antes de responder la pregunta de cómo se tiene que regular mejor esto, me lleva a plantear una idea que me parece que es esencial. El Estado, al momento de emitir esta norma, no ha hecho un análisis serio del por qué la ha emitido. Las razones han sido, yo te diría que básicamente políticas, ¿no? El ministerio quiso imponer la regulación de la tercerización como una forma de reactivar el Consejo Nacional de Trabajo. Es una cosa absurda, ¿no? Una paradoja increíble, porque el Consejo Nacional de Trabajo es un ente de puro diálogo. Y generar el diálogo a partir de una imposición es un verdadero contrasentido. Bueno, eso intentó hacer el Ministerio de Trabajo, trabajadores y empleadores se opusieron a ello, y se planteó una agenda que incluía la tercerización, justamente para que se dialogue y se analice la mejor manera de regularla. Bueno, por supuesto que eso no ocurrió. El Estado impuso la norma, ya todos la conocemos, y el resultado es que contra ella no solamente hay una cantidad enorme de demandas judiciales y denuncias administrativas, sino que ya el propio Indecopi se ha pronunciado diciendo que en cuanto al trámite de emisión de la norma, se ha incumplido absolutamente todo lo previsto por la ley. Lo que significa que esta norma en principio es ilegal, y lo ha dicho el propio Estado. Entonces, creo que el debate a propósito de qué debería tener es un debate que el Estado omitió, y el resultado es que tenemos una norma que es, me parece, absolutamente imperfecta. ¿Qué cosa o cómo debió o qué otras alternativas hay de regulación para esto? A mí me parece que lo esencial, más que prohibir, que es lo que ha hecho este decreto supremo, es potenciar la fiscalización, es decir, darle al Ministerio de Trabajo, a la SUNAFIN, más facultades para que fiscalice adecuadamente las tercerizaciones para ver si se cumplen o no los requisitos legales. Y en segundo lugar, también es posible que a los propios contratantes de las empresas contratistas también se les impongan ciertas cargas de verificación del cumplimiento de la ley por parte de estas, lo que significaría que hay un sistema que, en lugar de prohibir, lo que hace más bien es garantizar la existencia o el cumplimiento de derechos laborales, que es el punto medio que está entre la prohibición y la absoluta flexibilización, que es lo que tú planteabas como idea central. Que es digamos, el supuesto que además auspicia OIT y con el que está plenamente de acuerdo la mayoría de países e incluso la OECD, es un modelo que el Estado no tomó, prefirió prohibir. La razón fue básicamente, como digo, de tipo político, y el resultado es el que tenemos hoy, ¿no? Un debate muy profundo, muy polarizado, y que creo que no le va a hacer nada de bien a nuestro sistema de relaciones laborales, ¿no? Gracias Luis. Vamos a pasar ahora con Ana María, que se conecta con nosotros desde el otro extremo del mundo. Está ya de noche, pero es un placer tenerla esta mañana compartiendo con nosotros. Y yo quería aprovechar, Ana María, para preguntarte respecto del impacto que puede estar teniendo o que ya está teniendo esta nueva regulación sobre tercerización en el sector empresarial. Y tú, por supuesto, representas y estás muy cerca, digamos, de la situación de las empresas pequeñas, medianas, micro. Y quería, digamos, que nos cuentes un poquito qué es lo que está ocurriendo como consecuencia de esta nueva regulación y si es que hay un impacto diferenciado, digamos, en el caso de las pymes. Bien, buenos días con todos. Quiero comenzar mi intervención en primer lugar agradeciendo a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía por la invitación que me ha hecho participar en este importante encuentro sobre la generación de empleo, producción nacional y situación laboral. Temas realmente muy, muy importantes. Y creo que precisamente hay que referirse al Decreto Supremo 01/2022, que atenta directamente los derechos fundamentales de todos los peruanos, de todos los peruanos. No estoy segmentando a la gran empresa, a la mediana, a la pequeña, que si afecta a unos o no afecta a otros, porque hemos escuchado claramente a la expresidenta de la Comisión de Trabajo del Congreso de la República, que realmente piensa que esto es para beneficiar
a los trabajadores en contra de todo lo que se hace con las grandes empresas, ¿no? Sobre todo a quienes, qué derechos fundamentales son los que afectan. Sobre todo a los más vulnerables, afectando directamente la libertad de contratación, el derecho a la propiedad y la libertad de empresa. Eso es algo que se tiene que tomar en cuenta. Está comprobado a nivel internacional los efectos positivos de la tercerización. Informes globales incluso, y creo que deberían documentarse más, pero lamentablemente pues el gobierno hace decretos supremos, decretos de urgencia entre gallos y medianoche, ¿no? Entonces deberían documentarse más acerca de los informes globales que mencionan que la tercerización de servicios se configura a nivel internacional como un mecanismo, el mecanismo más productivo, eficiente y seguro para el desarrollo de actividades que por su nivel de especialización y otros factores requieren de servicios especializados. Y son precisamente las pymes quienes se han especializado en estos servicios, por ejemplo, en el sur del país, en el sector de la minería, donde, por ejemplo, con la intervención del mercado chino, digamos, con sus productos, en fin, el sector de metal mecánica migró hacia ese lado de la inversión minera. Y ahí es donde hay un efecto de tercerización que fue muy, pero muy bueno. ¿Por qué? Porque se permitieron crecer no solamente de micro a pequeñas, no, ahora son medianas y eso es algo real. El impacto en el Perú de esta norma es fulminante. El Instituto Nacional de Estadística, por ejemplo, publicó hace algunos años que a nivel nacional, y estas cifras son bien interesantes, ¿no? El 62% de empresas habían tercerizado el mantenimiento de sus equipos. El 32% tercerizó la seguridad y las instalaciones. El 14% parte de su producción, que es donde intervienen mucho más las pymes, y el 11% tercerizó las actividades de limpieza, donde también se genera mucho empleo. Entonces tenemos que más de 100.000 trabajadores formales que se desenvuelven en empresas de tercerización en el sector privado corren el riesgo de quedar sin empleo. Estamos hablando de la generación de empleo, el gobierno que dice que va a incrementar el empleo, pero aquí tenemos un riesgo muy grave de quedar sin empleo. Y en su gran mayoría, estos trabajadores se encuentran, lo vuelvo a repetir, en pequeñas empresas de diferentes sectores. ¿A qué sectores me refiero? A construcción, inmobiliarias, transporte, almacenamiento, comunicaciones, la minería, como lo dije, y la energía también, ¿no? Entonces, en este punto, ¿qué reflexión hay que hacer acerca de lo negativo que resultan las medidas populistas y con sesgo claramente ideológico, que es algo que nunca debió haber ocurrido en el país? Gracias Ana María y gracias en realidad a los tres por su capacidad de síntesis. Hemos dado una primera vuelta bien interesante alrededor del tema de la tercerización, pero les voy a plantear ahora que entremos a discutir el tema de la sindicalización y la negociación colectiva, que es otro de los aspectos que ha sido recientemente regulado de manera bastante controversial o que ha generado bastante polémica. Y ahora quisiera empezar con el ángulo legal, así que voy a ir contigo, Luis, para que nos expliques un poquito cómo uno debe entender que funcionan o cómo debieran funcionar las relaciones laborales colectivas en el Perú, ¿no? Porque es un tema complejo, digamos, que de repente, dado el nivel de sindicalización bajo que tenemos en el Perú, no es algo que esté en mente de todos, ¿no es cierto? Pero digamos, idealmente, ¿cómo se deberían manejar las relaciones laborales colectivas en un país como el nuestro y en qué medida estos últimos cambios nos alejan de el ideal, digamos, de cómo debieran estar reguladas? Perdóname, estás con mute. Gracias por la pregunta. Mira, desde el punto de vista regulatorio, la pregunta es bien importante porque las relaciones colectivas de trabajo tienen como propósito crear normas que complementan a las normas que dicta el Estado. O sea, si uno mira, por ejemplo, la Constitución, se va a encontrar con que se reconoce el derecho a la negociación colectiva y este supone que empleadores y trabajadores sean capaces de crear normas. Los convenios colectivos son normas que interactúan y se complementan con las normas estatales. Entonces, las normas estatales fijan un contenido que puede ser mínimo o máximo dependiendo de cómo quieras verlo, pero sobre esas reglas estatales hay un complemento que es el que está constituido por los convenios colectivos que pueden ser de nivel de empresa o pueden ser de nivel de rama. Entonces, ya como modelo económico, el país
propone y promueve que haya una dualidad regulatoria, ¿no? Entonces, planteado esto, lo que se busca es que efectivamente ese proceso de configuración y de construcción de normas colectivas sea un proceso esencialmente caracterizado por el diálogo. La Constitución no solamente reconoce esto, sino dice, negocien, dialoguen y conviertan esto en normas que recojan los intereses construidos por trabajadores y empleadores. Esta idea, que es la que está presente en el Perú desde la Constitución del 79, ha sido ratificada por la del 93, no necesariamente ha coincidido con lo que en la práctica ha hecho el Estado o ha funcionado nuestro sistema de relaciones laborales, ¿no? Durante la década de los 80, por ejemplo, ese sistema que debió haber sido un sistema de pura autonomía fue claramente intervenido por el Estado. De hecho, en la década de los 80, la época de inflación, las negociaciones colectivas las resolvía el Estado con un decreto de urgencia, lo que hacía que la negociación colectiva desapareciera, ¿no? Eh, en el año 92, cuando se dicta la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, lo que se hizo fue sustraer al Estado de ese rol y más bien tratar de potenciar la negociación colectiva, y en esa época, fíjense que el arbitraje era un arbitraje de tipo claramente voluntario. Con el correr de los tiempos, esto se ha ido atenuando un poquito y, por ejemplo, el arbitraje voluntario pasó a partir del año 2014 a convertirse en un arbitraje de tipo potestativo, impuesto por alguna de las partes, trabajadores o empleadores, con el propósito de que esa solución ratificara la idea de acuerdos y de negociaciones en desmedro de la huelga, que es una solución un poco más extrema, ¿no? Entonces, ese sistema, que es un sistema que todavía tiene la característica de ser negocial, recibe hoy día, producto de la norma que se ha emitido, un sesgo nuevamente interventor. No diré autoritario, porque finalmente la manera en que se ha aprobado la norma es claramente autoritaria. Esto debió haberse discutido en el Consejo Nacional de Trabajo, de hecho formaba parte del contenido del proyecto de Código de Trabajo, y no, y el Estado ha decidido regularlo unilateralmente, ¿no? Como lo hizo con la tercerización. Pero bueno, volviendo al tema, lo que ha hecho el Estado en este caso es proponer una serie de cambios que reproducen un desequilibrio que es el que justamente se tiene que evitar en materia de relaciones colectivas de trabajo, ¿no? Ya no es un intervencionismo absoluto como el que estableció durante la década de los 80, pero básicamente lo que ha propuesto el Estado es promover la formación de organizaciones sindicales de distinto tipo, lo cual en términos generales no está mal, pero la determinación de si se negocia en un nivel o en otro, es decir, si se pasa de nivel de empresa a nivel de rama, se puede hacer a través de un arbitraje potestativo que solamente lo pueden proponer los trabajadores. Y ahí, en realidad, lo que hay es un efecto de intervención indirecto, ¿no? Es el Estado propiciando que la solución sea impuesta por una de las partes y no una acordada por estas. Y también ha previsto, ¿no?, un arbitraje potestativo para definir el contenido del convenio colectivo. Y en materia de huelga, lo que ha establecido es que en principio la huelga se puede llevar adelante por cualquier motivo, es decir, se deja de lado el modelo tradicional que teníamos aquí en el Perú, y las huelgas se pueden aprobar automáticamente a los 3 días por silencio administrativo positivo, y los supuestos de personal indispensable son solucionados en última instancia por el Estado, y uno ya comienza a darse cuenta a partir de esto que hay un sesgo intervencionista nuevamente, con lo cual se incumple el mandato constitucional y se desarticula, se desequilibra, como decía, el modelo de relaciones colectivas de trabajo. Entonces, volviendo a tu pregunta, y he querido un poco dar un marco general de esto, el modelo, digamos, ideal de relaciones colectivas de trabajo es un modelo que en principio está caracterizado por el pleno diálogo. En segundo lugar, que propicia la negociación colectiva de manera abierta y que deja a situaciones verdaderamente excepcionales la utilización de un arbitraje y eventualmente pues la huelga, de una manera que busque más bien la negociación colectiva y no busque generar el conflicto. Y cuando uno mira la norma que se ha emitido, el Decreto Supremo 014, se encuentra con que todos esos lineamientos han sido dejados de lado y más bien se está apostando por un modelo interventor que no creo que vaya de la mano ni con la Constitución, ni con la tradición normativa que ha tenido el Perú, y menos aún con varios de los preceptos reconocidos por la OIT, ¿no? Gracias, Luis. Vamos a pasar ahora con Pablo. Pablo, tú has estudiado también el tema de los sindicatos. Quería preguntarte desde tu óptica, ¿cuánto ha cambiado, digamos, si acaso, el rol de los sindicatos en la economía peruana en los últimos años? Y te pregunto esto porque
Claro, uno puede pensar que si estamos aquí ante un diálogo, están, digamos, los empresarios de un lado y los sindicatos del otro, pero también parece que existen otros participantes que no están representados de repente por ninguno de esos dos actores, ¿no es cierto? Los trabajadores desempleados, digamos, o los trabajadores subempleados, podríamos decir que no tienen una representación en esa discusión más formal, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto están alineados o desalineados, digamos, los intereses de los sindicatos con los intereses de estos otros grupos que también debieran estar participando en la discusión laboral? Sí. Mira, este tema, y esta norma que está impulsando el gobierno es un típico ejemplo de qué es lo que no se debe hacer para proteger al trabajador, ¿no? Porque en primer lugar, estás enfocándote, y a propósito de tu pregunta, ¿cuál es el rol que han tenido o que van teniendo los sindicatos en la economía? La tasa de sindicalización en el Perú ha ido bajando a lo largo de los últimos años, por distintas razones. Ahorita está en alrededor del 5%, ¿no? Entonces la participación o la importancia que puedan tener los sindicatos en la economía es muy pequeña y estamos hablando todavía de un conjunto formal mucho más pequeño. Entonces, no, es la típica medida que quiere pretender buscar proteger al trabajador desde un punto de vista nominal, pero que en términos reales no está haciendo absolutamente nada. Ahora, el objetivo, o uno de los objetivos que busca pues, esta norma y en general el tener sindicatos, sindicalización y negociación colectiva, es el incremento pues, de algunos de salarios y el cumplimiento de los derechos laborales. Pero te vas a dar cuenta que también en la historia el mejor motor para el incremento de los salarios y de la calidad del empleo que pueda tener los trabajadores viene por el lado de la inversión privada y la promoción de la inversión privada y la creación de empleos formales, ¿no? No viene por el lado de la sindicalización. De hecho, uno podría buscar la literatura económica en el mundo y estudiar y leer un resumen del efecto que pueden tener los sindicatos sobre los salarios y la desigualdad, vas a encontrar evidencia mixta, efectivamente, ¿no? Algunos estudios mencionan que tiene un efecto positivo, otros estudios mencionan que tiene un efecto negativo. Un último estudio publicado en el Journal of Labor Economics en el año pasado menciona que la sindicalización tiene efectos negativos porque hay una sustitución entre trabajadores con mayor experiencia y con mayores salarios que se salen de los sindicatos y entran trabajadores más jóvenes con menos experiencia a dirigir estos sindicatos y por lo tanto hay una reducción de los salarios y hay también una destrucción del empleo. La evidencia entonces en general te dice que es mixta, pero por lo que acaba de contar y describir Luis, es en el caso particular del Perú, en donde el sindicato, la norma le está dando mucho peso, mucho balance al sindicato, lo que va a pasar es que va a generar el efecto contrario, negativo, ¿no? Lo que va a pasar es que no se van a generar empleos, se va a encarecer la contratación, se va a encarecer las relaciones, se va a distorsionar las relaciones y efectivamente al final no se va a llegar a un buen puerto. Finalmente, a tu pregunta, ¿el sindicato está alineado a la empresa? O, como dices, hay otros actores que no están representados y podríamos pensar en los trabajadores no sindicalizados. ¿Cuál es la relación que tienen los sindicalizados con los no sindicalizados? Ahí hay que estudiar, pero la evidencia y los estudios sociológicos y antropológicos, hay una pugna también entre los trabajadores, entre sindicalizados y no sindicalizados, y que finalmente la balanza no está muy claro hacia dónde se inclina, y además se genera ahí pues una distorsión y una pérdida de eficiencia dentro de la empresa. Pero lo que es peor para mí es si es que el sindicato está alineado con a lo que debería servir. ¿Y a qué debería servir? Y te voy a poner dos grandes ejemplos. Los dos más grandes sindicatos en el Perú
en términos de número de personas, son los profesores de la educación pública y los profesionales de la salud pública. Esos sindicatos están buscando realmente mejorar la calidad de los servicios educativos y la salud. Yo conozco a ambos sectores y te puedo decir que hay elementos, profesores y profesionales de salud que buscan mejorar la calidad de estos servicios. Pero ¿tenemos evidencia para decir que los sindicatos están buscando esto? Y para esto necesitaríamos estudiar cuál ha sido el impacto de todas las negociaciones que han tenido estos sindicatos sobre la productividad y la calidad de los servicios y sobre los indicadores educativos y sanitarios de la población. Y esto no lo tenemos. ¿Cuál ha sido el impacto de las huelgas sobre el aprendizaje de los niños y los indicadores sanitarios? Tampoco lo tenemos. Y acá quiero terminar diciendo, para plantear, como decía Ana María, para plantear este tipo de medidas necesitamos datos, necesitamos evidencia, necesitamos que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo pueda facilitar el uso de los datos de la planilla electrónica y emparejarlos con los datos de la SUNAT para estudiar cuál ha sido el impacto de estas medidas como la terciarización, el subsidio a la planilla, la suspensión perfecta de labores y en este caso una mayor sindicalización o las huelgas sobre las remuneraciones y la desigualdad de los ingresos en el sector formal en el Perú. Gracias, Pablo. Vista esta necesidad de diálogo que ha sido mencionada en varias de las intervenciones, yo quería preguntarte a Ana María sobre el rol que cumple el Consejo Nacional del Trabajo, que de una u otra manera está, digamos, ha estado o debiera haber estado, digamos, inserto en estas discusiones y no lo ha estado de repente de la manera que uno esperaría, ¿no? Tú has sido, por supuesto, ministra y congresista. ¿Cómo ves el rol que está teniendo el Consejo Nacional del Trabajo y frente al que debiera tener, al que idealmente debiera tener? Mira, yo tengo una mirada bastante clara al respecto y es muy clara, ¿no? Por ejemplo, eliminar la tercerización sin ningún diálogo social. ¿Qué implica? Implica un mal precedente para todos los trabajadores y empleadores. Recordemos que este tiene años el Consejo Nacional del Trabajo y que sin embargo este es el único gobierno que nunca abrió un diálogo sincero, nunca hubo sinceramiento, siempre un tema de estar posponiendo que si hacemos la agenda, no la hacemos desde la ex ministra Chávez, en fin, ¿no? Entonces, y esto se originó por parte del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, que instaura la cultura de la informalidad, la cultura del que todo lo puede y lo hago. Y me van a disculpar, pero creo que la cultura del vivo puesto que pasa por encima de las instituciones sin mayor sustento ni diálogo social, tan importante en estos tiempos de crisis. Entonces le hace un salto de garrocha y el Ministerio de Trabajo entierra, porque eso es lo que ha hecho, enterró el Consejo Nacional del Trabajo. Otro elemento preocupante del actual gobierno es que trata de enfrentar a los trabajadores con los empresarios. Y ese es un punto que yo sí veo claramente y veo que es una situación bastante delicada en la que tiene que reparar. Implementar una cultura de odio, de enfrentamiento, provoca simplemente que pierda el país y así perdemos todos. Entonces, poner en una vereda a los trabajadores y enfrente a los empresarios no le hace bien no solo al país, sino a la misma empresa. Porque una empresa está conformada por ambos, por los dos. El uno sin el otro no tienen razón de ser. No existen. ¿Cuándo lo van a entender las autoridades del sector laboral? El mundo del trabajo está sustentado en una relación armoniosa entre el trabajador y la empresa. Es decir, no puede existir empresas sin trabajadores y no puede haber trabajadores sin empresas privadas. Y yo lo reitero, porque es un punto muy sensible, muy delicado, y creo que el rol de las autoridades es propiciar más bien un ambiente equilibrado en esta relación bipartita. En otras palabras, fomentar empleo formal para los peruanos y a la vez entornos favorables para el crecimiento de las empresas, que es algo que tendría que hacer el gobierno de turno, ¿no? Entonces, este binomio
¿Cómo lo tiene que ver el gobierno? Lo tiene que ver como una relación de ganar-ganar. No puede incentivarse el gana uno y pierde el resto, o no podemos cambiar el rol, la función que debe cumplir el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo para ponerse del lado de un sector y no del otro. Ese no es su rol fundamental. Que no busquen enfrentarnos entre peruanos, trabajadores, empresarios, porque todos buscamos lo mismo, empresas sostenibles que crezcan, que generen desarrollo, y yo espero que en un tiempo breve podamos volver a tener un Consejo Nacional del Trabajo que por mandato existe, por ley existe, que la Constitución lo contempla, y creo que es algo que se tiene que entender. Eso es algo muy necesario, porque en todo caso estaríamos ante un gobierno autoritario, dictatorial de repente en ciertos mandatos, que lo único que hacen es crear un caos insostenible en el país. Gracias, Ana María. Hemos hablado, digamos, en la mañana del tema de la tercerización y el tema de la sindicalización. Y, digamos, es bastante evidente que hay ciertos paralelos en la forma como se han venido aprobando las normas, la ausencia de diálogo, etcétera. Pero quería preguntarte a ti misma respecto de esta agenda más paraguas que hay detrás, digamos, de la propuesta de política pública, si se quiere, laboral que tiene el actual gobierno, ¿no? Esto que le han llamado la Agenda 19, si mal no recuerdo, ¿no? ¿Cómo tú evalúas, digamos, en general la aproximación que tiene el gobierno a los temas laborales y cuál debiera ser para ti, digamos, la alternativa a lo que está planteando el gobierno hoy por hoy? Mira, considerando que el foro es convocado por el gremio minero energético, es importante compartir con la audiencia el papel de las micro y pequeñas empresas en el país, cómo la agenda laboral nos viene impactando. A ver, somos un país de MIPES, ya que el tejido empresarial nacional está conformado por un 99.3% por micro y pequeñas empresas. La gran empresa alcanza a tener un 0.7% de presencia. Esta situación generada por el gobierno no está creando empleo ni empresas. Por otro lado, es increíble que pese a la gravedad de la actividad informal en el país, pareciera que la autoridad no la ve o no conoce. Entonces, la situación que se está creando empleos de baja calidad, está creando empleo precario, planilla negra de repente. De acuerdo con el último informe laboral del Instituto Nacional de Estadística, del INEI, el empleo en el Perú está creciendo en términos generales, pero este crecimiento es a costa de la precariedad del mismo, lo repito. Es decir, la coyuntura nacional, las leyes populistas, la incapacidad del gobierno hace que la informalidad laboral crezca en el Perú. En nuestro sector, por ejemplo, ya alcanzamos un 80%, pero pese a esta situación, el gobierno tiene otra agenda, otras prioridades, lo que demuestra que poco le está interesando que la tasa de informalidad en las ciudades alcance el 71% en el tema de los trabajadores y que la informalidad laboral en el ámbito rural alcance un 95% de la población ocupada. Esto es algo muy grave, es una tragedia nacional que lamentablemente las autoridades del Ejecutivo y el ministro de Trabajo no la ve. Nosotros no estamos en contra ni de la autoridad, ni del ministro, ni del gobierno, porque estamos hablando en todo caso, nos estamos refiriendo al Estado, ¿no? Y el Estado somos todos. Entonces, creo que ahí pues no podemos seguir en esta situación, no pueden seguir teniendo esa mirada míope frente a lo que está ocurriendo con la informalidad, sobre todo la informalidad laboral. Tal pareciera que de repente el gobierno se encuentra a gusto por instaurar una cultura de informalidad, y eso no puede ser así de ninguna manera, no solo en las instituciones públicas, sino también en la actividad económica. No nos podemos explicar cómo, a pesar de toda la evidencia que demuestra que la rigidez laboral en el mundo provoca más informalidad, más desempleo y por tanto más más pobreza. ¿Cuánto ha escalado la pobreza? La pobreza ya está tocando zonas urbanas y el Ejecutivo está convencido en llevar adelante su agenda laboral, eliminando la tercerización, cambiando las reglas de juego de la sindicalización, que cuando en un país que pasa un periodo pospandemia, cuando en un país tenemos una coyuntura política tan grave, estamos pensando en recortar las horas de productividad de 8 a 7 porque el refrigerio está acá. Está bien, hay situaciones en que de repente son buenas, son malas, dependiendo del momento, pero esto tiene un espacio donde discutir y ese es el Consejo Nacional del Trabajo. Y ahí es donde se encuentra el consenso o no consenso, pero se cumple con la regulación que existe hoy en día y con la ley que también está ahí escrita y no por gusto.
Gracias, Ana María. Voy contigo, Luis. Claro, el gobierno pone sobre la mesa una propuesta de agenda laboral que genera críticas, digamos, desde el sector empresarial, por ejemplo, pero la pregunta que yo quisiera hacerte es, ¿qué se puede contraproponer a eso, digamos, ¿no? Porque finalmente hay, todo hace parecer, una necesidad de que haya una reforma laboral en el Perú. Digamos que el status quo evidentemente es disfuncional, como explicaba Ana María, con los niveles de informalidad que tenemos. Entonces, si hubiese que disputar este planteamiento del gobierno en materia laboral con un contraplanteamiento, digamos, de reforma laboral, ¿en dónde tendría que estar puesto el énfasis? ¿Qué tendría que recomendarse que se incluya como parte de esa propuesta? Yo creo que el énfasis tiene que estar puesto en una mirada al mercado de trabajo, pero completa, ¿no? El problema de la actividad regulatoria en materia laboral es que se mira el mercado de trabajo en forma segmentada. O sea, la actividad regulatoria tiene que ver con el sector formal, es decir, con el 20% de lo que ocurre en todo el país desde el punto de vista económico, ¿ya? Y eso ya me parece que es un cambio bien, bien importante porque cuando uno reflexiona acerca, por ejemplo, de la futura aplicación de un eventual código de trabajo o la aplicación de estas normas que acaban de salir, la de relaciones colectivas de trabajo y la de tercerización, encuentra que impactan frontalmente sobre ese segmento del mercado de trabajo y lo hacen más caro, lo hacen más rígido, lo hacen más difícil de gestionar. Hace 2 días leí una nota en Twitter de Fernando Cuadros, un economista, que mostraba la diferencia de remuneraciones entre los trabajadores sindicalizados y los no sindicalizados. Y decía, ¿no? Con razón los empleadores no quieren que haya, pues, negociación, o que se aprueben normas en materia de negociación colectiva porque quieren evitar que las remuneraciones de todos los trabajadores suban, ¿no? Esa es una mirada, digamos, incompleta del problema, porque lo que está evidenciando esto es que no solamente hay una sobreregulación en este ámbito formal, sino que termina creándose una suerte de casta beneficiaria de derechos laborales, ¿no? Porque finalmente esa presión regulatoria se traduce en más beneficios, en más costos, pero finalmente en una serie de, valga la redundancia, de beneficios para los trabajadores que los terminan distinguiendo de manera superlativa respecto de los trabajadores que están en el sector formal. Si uno deja de mirar a este sector y se pasa al otro sector, al del 80% del sector informal, se va a encontrar con que ninguna de estas normas, pero ni una sola, les aplica. Y la grave consecuencia de esto es que buena parte de esas normas laborales que no les aplican son la piedra de toque para el acceso a ciertos niveles de protección social. Por ejemplo, seguridad social, que está asociada al pago de remuneraciones, ¿no? En un sector formal, ¿no? Entonces, a uno allí se va dando cuenta que hay un problema de fondo que se quiere obviar y que a mí me parece que se puede encauzar si es que se respeta la institucionalidad. Ya sé que de pronto puede sonar como a una persistente, una insistencia en este asunto de la institucionalidad, pero es que la institucionalidad garantiza dos cosas. La primera, que haya diálogo, pero la segunda, que se acceda a información. Ujú. Ahora que hemos tratado de conseguir información para ver qué impacto tiene la tercerización, nos hemos encontrado con que el ministerio no tiene información. De hecho, la información que muestra el Ministerio de Trabajo en materia de tercerización es la 10ª parte de la que podría mostrar, por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas. Y eso lo que revela es que no solamente se regula en un mercado tan importante como el laboral. Fíjense que en el sector energía, en el sector telecomunicaciones, hay información y se regula con información. Y esos mercados son importantes, pero no tanto como el mercado laboral, que es gigantesco, ¿no? Bueno, ese mercado, el laboral, se regula a la de Dios. Yo te diría que principalmente con fundamento político, porque si tú sacas una norma que beneficie al 20% de la población económicamente activa, que son más o menos 2,5 millones de personas, y detrás de ella tienes un trasfondo político, entonces la norma políticamente, para quien está interesado en ello, es un acierto. Pero para el país no, y para los trabajadores tampoco. Entonces, yo creo que aquí hay una primera cuestión, que es la de sincerar el foco. O sea, y no hay mayor ciencia. En esto, la verdad es que si se tomara en cuenta todo el mercado, muy probablemente buena parte de todas estas propuestas normativas ni siquiera se plantearían. Ahora, si quieres entrar ya, porque finalmente me decías, hay un debate que finalmente se va a tener que asumir desde el punto de vista regulatorio en materia laboral, yo diría que
habría que segmentar dos escenarios de ese debate. Uno que es el individual y el otro que es el colectivo. Y en materia individual, por ejemplo, el anteproyecto de Ley General de Trabajo está proponiendo, uno, incrementar las indemnizaciones, dos, reducir el número de contratos de trabajo, y tres, que es lo que probablemente menos gente percibe, reducir o hacer más difícil el proceso de movilidad y de ascenso de los trabajadores. Es decir, la gestión diaria en el contexto de la Ley General de Trabajo o del Código de Trabajo va a ser mucho más compleja y mucho más cara que la del despido de un trabajador. Lo que significa que se está planteando un modelo de rigidez individual que va a ser bien difícil de gestionar, particularmente porque no hay válvulas de escape. Las válvulas de escape para esto son tercerización, que bueno, ya vemos lo que está haciendo, y la otra es ceses colectivos. Y en materia de ceses colectivos, ya se está proponiendo una serie de limitaciones para su aprobación que se suman a las que en la práctica ya ocurren. O sea, hoy día tenemos una norma de cese colectivos, pero esa no se aplica. ¿Por qué? Porque el Estado no la quiere aplicar. Y de hecho, el Estado tiene una política de no aprobación de ceses colectivos, lo que significa que el sistema, ese 20% del que del que vengo hablando, es un sistema tremendamente rígido que no tiene alternativa ni válvula de escape para ser gestionado. Y si a ello tú le sumas un modelo de gestión de relaciones colectivas de trabajo concentrado en los términos que describí y que complementó económicamente Pablo Lavado, te vas a dar cuenta que el modelo regulatorio que cae sobre el sector formal es un modelo tremendamente complejo, tremendamente caro, tremendamente rígido y que se constituye en una barrera para que los miembros del sector informal puedan incorporarse. Entonces, yo creo que el modelo, y con esto acabo, el modelo que se tendría que implementar o el foco al que se tendría que prestar atención desde un punto de vista regulatorio tiene que ver con hacer todos los esfuerzos para conseguir información y en base a esa información concentrarnos en el mercado de trabajo completo para ir generando posibilidades de incorporación en la medida de lo posible, porque depende mucho esto del crecimiento económico, del sector informal para que vaya pasándose al sector formal. Probablemente normas de promoción, probablemente normas que establezcan una base mínima de derechos para los trabajadores del sector informal, pero que guarden una relación con el sector formal, porque este tiene hoy día tal cantidad de beneficios que se hace bien difícil que se pueda hacer una gestión completa de todo el mercado de trabajo. Sí, hay una dimensión de esta discusión que quería tratarla contigo, Pablo, que tiene que ver con si es que existe una diferencia no solo conceptual, sino práctica entre que una regulación laboral proteja al trabajador frente a que proteja al puesto de trabajo, ¿no? Porque diera la impresión de que en nuestra regulación laboral al menos, o en la nuestra discusión sobre temas laborales, normalmente estamos hablando sobre proteger el puesto de trabajo, ¿no? Y ese es el elemento que te trae un poco el tema de la rigidez a la discusión, ¿no? Porque la realidad económica, como tú le explicabas al inicio, y Lucho trataba ahora también con el tema de ceses colectivos, puede ser que haya momentos en los que más bien necesitas, por las mismas circunstancias del mercado, reducir el tamaño de las empresas, porque si no lo haces, el perjuicio va a ser mayor, digamos, ¿no? Y a veces el no poder hacerlo termina generando el peor escenario de todos, que es despidos masivos, porque finalmente las empresas quiebran, ¿no? Sin embargo, y justo esta mañana hablaba también en un evento paralelo Santiago Levy, ¿no? Que ha tratado bastante este tema. ¿Cómo deberíamos entender esta diferencia, digamos, entre proteger al trabajador y proteger al puesto de trabajo? De hecho, es una pregunta que aplica a toda la región, ¿no? A América Latina, con algunas excepciones, pues, por el tema de mayores tasas de formalidad, en el caso particular de Uruguay, ¿no? Pero voy a tratar de vincular también mi respuesta, mi comentario, con algunas cosas que mencionaba Luis. Este cuadro que menciona en la comparación de salarios entre sindicalizados y no sindicalizados, bueno, es incluso hasta impreciso porque está llevando la confusión a las personas, porque eso es un análisis descriptivo, correlacional, que no implica causalidad para nada, ¿no? No es que por estar sindicalizado vas a ganar más, ¿no? Esto es llevar a la desinformación también, ¿no?
Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de informaciones, por eso mi énfasis siempre en ir a los datos, pedir al Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo y a la SUNAT para trabajar esos datos de, bueno, del sector formal para estudiar los efectos que pueden tener distintas medidas, ¿no? Ayer justo me estaban escribiendo de University College London para hacer un trabajo conjunto en países de la región sobre informalidad y necesitan ver la posibilidad de tener datos emparejados entre empleadores y empleados, o sea, SUNAT y MTP. Entonces vamos a ver si podemos Se hacer encuentran. magia, si podemos hacer magia ahí. Pero bueno, Luis mencionó institucionalidad, ¿no? Y yo a eso, a institucionalidad, le voy a agregar productividad. Y debemos pensar en productividad como una política social, no solamente una política económica, sino una política social. Lo que pasa es que en el Perú nos hemos beneficiado muchísimo del crecimiento económico, pero nos hemos descuidado de esas reformas microeconómicas que empujan la productividad de las personas y de las firmas, por lo tanto, ¿no? La productividad de nuestro país no ha crecido significativamente en los últimos 20 años. Y esto es, ¿por qué? Porque esas políticas de largo plazo que orientadas a fortalecer instituciones y a incrementar la productividad no han sido sostenibles, no se han propuesto, no se han implementado. ¿Por qué? Porque efectivamente no da réditos políticos en el corto plazo. Sin embargo, son las más importantes para el crecimiento y desarrollo de un país como en el Perú. Y en este sentido, el crecimiento y la productividad, y teniendo en la mente a los tres actores principales, Ana María muy bien mencionada, no es cuestión de poner enfrentados al trabajador y al empleador. Esto no es el objetivo, pero a esos dos actores hay un actor más que es el Estado. Y estos tres actores deberían conversar, deberían dialogar, para eso está el Consejo Nacional del Trabajo, en tres aspectos principales. En reforma laboral, que mencionaba Luis, en reforma tributaria también, porque nuestra reforma tributaria es una reforma tributaria totalmente disfuncional, desconectada del mercado laboral, desconectada del mercado productivo, que incentiva la atomización de las empresas, grava, como decía Santiago Levy hace unos minutos, grava al sector formal y subsidia al sector informal. Y además, en adición a la reforma laboral y a la reforma tributaria, una reforma de protección social. Una reforma de protección social ante shocks de salud, ante shocks de ingresos y las pensiones para la vejez. Este sistema de tres aspectos con tres actores, lo que debería buscar es acercar a la persona y a la empresa, al Estado, sentirse ambos, tanto empresa como trabajador, protegidos por el Estado y que ambos sean lo suficientemente libres y flexibles para tomar sus decisiones ante los ciclos económicos. Y esto, con la actual legislación, con la actual disfuncionalidad de todas nuestras normas y legislación laboral, efectivamente no se puede. Muy bien decía Luis, este Pareto no óptimo, ¿no? 80-20, 80 informalidad, 20 formalidad, ¿no? Que lo más productivo es súper rígido y lo menos productivo es lo más flexible. Y esto implica una asignación ineficiente de los recursos que tenemos, de personas, de capital, de inversión, y que finalmente perjudica al crecimiento y desarrollo de nuestro país. No se trata aquí de proteger a un solo sector, a un solo actor de la economía, que es el trabajador. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que el trabajador debe tener sus derechos y debe estar protegido por el Estado. Pero la otra cara de la moneda, de la misma moneda, es el empresario, la empresa, los microempresarios, el pequeño empresario, el mediano empresario que quiere hacer crecer su empresa. Y a él también hay que protegerlo, a él también hay que darle la flexibilidad del caso para que se ajusten los shocks económicos y el Estado como un paraguas
protegerlos a ambos, ¿no? Y no enfrentarlos. Al contrario, como decía Ana María, dialogar. No es proteger el puesto de trabajo, sino proteger a estos dos actores, y hacia eso deberíamos transitar nuestro sistema de protección social, nuestra legislación laboral, simplificarla, hacerla, contextualizarla a la realidad del micro y pequeño empresario, para incentivarlos a crecer, y la legislación tributaria, ¿no? Gracias, Pablo. Sí, yo quizá a manera de comentario de cierre, no sé si me corresponde o no, pero para agregar un poquito de mis impresiones sobre lo que hemos conversado, que ha estado súper interesante, por supuesto, escucharlos. La discusión sobre el tema laboral está naturalmente políticamente cargada, ¿no? Y es funcional a las necesidades políticas, digamos, de los actores que están en política, porque les sirve mucho para mover, digamos, bolsones electorales en favor de sus intereses, ¿no es cierto? Pero da la impresión a veces que si, digamos, del 100% de temas que se pueden discutir sobre el asunto laboral, la discrepancia muy fuerte que hay, porque la hay y muy fuerte, representa de repente una porción menor, ¿no? Minoritaria del total de temas, y más bien en la otra parte hay acuerdos o hay capacidad, digamos, de ponerse de acuerdo en que, digamos, en ciertos temas, ¿no? Pareciera que siempre estamos discutiendo lo mismo y no estamos poniendo en relieve aquello en lo que sí nos podríamos poner a trabajar todos juntos, porque nadie debiera tener, uno no esperaría, digamos, que nadie se, digamos, oponga, ¿no? Por ejemplo, esta visión de forzar el enfrentamiento entre empresario y trabajador, que varios de ustedes han abordado a lo largo de los comentarios, es como que ya, digamos, debiéramos estar superando eso y entender, como bien lo han explicado ustedes, que, digamos, debiera haber un alineamiento de intereses ahí, ¿no es cierto? Y la regulación debería tratar de, digamos, potenciar ese alineamiento de intereses para generar esos esquemas ganar-ganar que, digamos, se mencionaban, ¿no? Que, en los cuales justamente esa protección se dé para que mejore la situación de los trabajadores al tiempo que mejora también la situación de la empresa y todos están mejor, ¿no? Y eso es lo que se nos escapa muchas veces de la discusión, porque está nuevamente interferida, digamos, por esta carga política que además lleva, entre otras cosas, a otro tema que ustedes han mencionado bastante, que es a digamos, al intento de poner de lado la evidencia, ¿no? Sacar la evidencia de la discusión, ¿no? Y discutir solamente sobre la base de intuiciones políticas y no ver qué es lo que realmente está pasando y cómo está impactando aquello que uno legisla, ¿no? Pero en fin, me imagino que habrá otras oportunidades para seguir profundizando en estos temas, que son por supuesto bien interesantes, y yo nada más agradecerle a nuestros panelistas, a Ana María, a Pablo y a Luis por acompañarnos esta mañana, a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, por supuesto, por organizar este evento, y a aquellos de ustedes que nos han estado escuchando. Esperamos vernos en una siguiente oportunidad. Que estén muy bien, que tengan un buen día. Chao, chao. Muchas gracias. Muchas gracias.